¿Cómo será ese día cuando con un corazón y una voz por la gracia del Redentor para siempre, en unión perfecta, en un mundo perfecto de amor? Gracias, mi hermano, por guiarnos en estos hermosos himnos. Mateo 28, la gran comisión, versículos del 18 al 20. Jesús les dijo: Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Oremos. Señor, una vez más encomendamos este día y cada conferencia a ti y pedimos tu bendición sobre nuestra reunión, sobre nuestra comunión y también sobre nuestras reflexiones, que tú trates con nuestras almas hoy y que nos animes a salir y evangelizar, a ver cada inconverso como un campo misionero y a traer las buenas nuevas de Jesucristo, de que Él puede salvar al pecador más grande a través de su doble obediencia. Ayúdanos a proclamar ese mensaje ahora y que tu reino venga. Para los incrédulos que están con nosotros hoy, que puedan ser solidificados para tu pueblo, que no puede obtener lo suficiente de lo glorioso de tu evangelio. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Tom no tiene idea de que su asignación para esta hora, de lo que significa para mí. Él me pidió que predicara sobre Mateo 28, 19a. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Cuando yo tenía 14 años, el Señor me colocó en una profunda convicción de pecado. Yo era la araña que colgaba sobre el infierno en la famosa declaración de Jonathan Edwards. Y si Dios simplemente cortaba ese hilo, yo habría caído en el infierno para siempre. Supe que era un reprobado, supe que mi vida se había terminado y que el infierno era mi destino. A los 15 años, el Señor de manera maravillosa me libró, mostrándome la doble obediencia de Cristo. Y vi con claridad no solamente el Evangelio, sino que ese Evangelio era para mí. Fui a la cama aquella noche llorando, no pude dormir. Le pedí a mi papá que saliera de la cama a las 3 de la mañana y le dije: soy salvo, mis pecados son perdonados. Cuando tenía 16 años, estaba trabajando para mi papá y él había construido una casa. Él es carpintero y el dueño de la casa era muy quisquilloso y había muchas hierbas que habían crecido en el césped cuando él se mudó y él no quería usar matahierbas, así que le dijo a mi papá: consigue al trabajador más barato que tengas y pídele que saque cada hierba con la mano. Y eran miles de hierbas, como nuestro corazón por naturaleza. Y yo iba una por una sacando las hierbas. Yo era el más pequeño. Y no les puedo explicar lo que pasó. Lo único que sé es que Dios
habló a mi corazón con un poder abrumador. Ve, por tanto, y enseña a todas las naciones. Me abrumó. El ministro más joven de nuestra denominación tenía 15 años. Yo tenía 16. Era impensable. Y sin embargo tan real que cambió mi vida por completo. Para cuando tenía 4 años ya amaba los números. Yo iba a ser contador. Hasta los 16 años no había cambiado mi mente, pero Dios me hizo cambiar en un segundo y de repente sabía cuál era el llamado de mi vida y por supuesto fue confirmado de muchas otras maneras, pero gracias por darme este pasaje. Por tanto, id y enseñad a todas las naciones. Ese no es solamente el llamado de un ministro, es el llamado de todos nosotros, todos los que verdaderamente hemos sido salvados. Cuando el Señor del universo te da un mandato, debes prestarle toda tu atención y esforzarte lo mejor que puedas. Este es el mandato. Dios está reuniendo un pueblo para sí y Él quiere usar a pecadores como usted y como yo, como los medios en sus manos para reunir a su iglesia para sí mismo. Así que quiero ver este pasaje con ustedes esta mañana. En el contexto de este mandato absoluto de dedicar cada área de nuestras vidas al cumplimiento de la gran comisión por la gracia del Espíritu Santo, en 4 ideas. Primero, el mandato de la evangelización. Segundo, los mensajeros. Tercero, la motivación. Y cuarto, la marca del evangelismo. Entonces, el mandato de hacer discípulos, el mandato en sí mismo, los mensajeros, la motivación y la marca. El mandato es la palabra id, vayan. Vaya significa que debemos hacer más que enviar un mensaje. Debemos enviar mensajeros, siervos a quienes Cristo ha autorizado para predicar el evangelio. Entonces, cuando el Cristo resucitado les manda a sus apóstoles que vayan, se hace eco y amplía la misión que ya habían comenzado en Israel. Él ya les había dicho en su ministerio terrenal: vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel y mientras van, prediquen diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Pero este id en Mateo 28 está cargado de una intención evangelística para ir a todo el mundo. Ahora quita la limitación. Vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. No, ahora les dice, vayan a las naciones. Este mandato abarca todas las naciones. Es una gran comisión mundial. Vivimos hoy en la era del evangelismo mundial y qué gran oportunidad. Y tenemos los medios para hacerlo como en ninguna otra época. Vivimos en el mejor tiempo, al mismo tiempo que en el peor tiempo. Porque hoy, como en ningún otro momento, podemos esparcir el evangelio alrededor del mundo, esperando la bendición divina del Espíritu Santo. Ahora, esta evangelización mundial involucra 2 cosas principales: una proclamación fiel y una invitación gratuita. Veamos las dos, una proclamación fiel y una invitación gratuita. La palabra evangelizar viene de un término que significa anunciar buenas nuevas. Es la palabra bueno y evangel es
evangelio, anuncio. J.I. Packer lo definió como salir con amor como agente de Cristo en el mundo para enseñar a los pecadores la verdad del evangelio con el fin de convertirlos y salvarlos. Y luego añadió, por tanto, si no nos dedicamos a esta actividad con este espíritu y con este objetivo, estamos evangelizando independientemente de los medios concretos que utilicemos. Entonces, el llamado general del evangelio contiene 3 ingredientes esenciales cuando lo proclamamos fielmente: doctrina, mandato y promesa. En primer lugar, la doctrina. La doctrina es el evangelio básico. Dios quiere salvar pecadores a través del Señor Jesucristo. La doctrina conlleva 4 palabras grandes: Dios, pecado, Cristo y salvación. Y cuando traemos la doctrina del evangelio, estamos diciéndoles a otros que la única manera de salvarse es a través del Señor Jesucristo. Porque solo Él puede hacer las 2 cosas por nosotros que nosotros no podríamos hacer y deben ser realizadas por nosotros para que podamos encontrarnos con Dios en justicia y paz en el día del juicio. ¿Y cuáles son esas 2 cosas? ¿Las saben? Niños y niñas, ¿cuáles son las 2 cosas que Jesús debe hacer por nosotros? Bien, primero, debe quitar todo nuestro pecado, porque nosotros no podemos quitar ningún pecado. Tenemos un registro en nuestra contra y un corazón malvado. Así que ya hemos pecado, y aun si pudiéramos vivir a la perfección desde ahora hasta la muerte, aún así iría al infierno porque tiene un registro de pecado y un corazón de pecado. Y la única manera en que nuestro pecado puede ser perdonado es si hay alguien, un Dios infinito, porque solo el Dios infinito puede satisfacer la justicia perfecta del Dios infinita, pero también alguien que sea hombre, que tome nuestra naturaleza, viva de manera perfecta y muera en nuestro lugar. Esa es la única manera para ser salvos. El cristianismo es la única religión en el mundo que ofrece un Salvador que puede quitar completamente tu pecado por la obediencia sustitutiva de la muerte de cruz. En segundo lugar, tienes que vivir una vida absolutamente perfecta para vivir en el cielo, o alguien más tiene que hacerlo en tu lugar. No puedes tener pecado original, eso nos cancela a todos, porque todos tenemos el pecado original desde que nacemos. Se nos pasa a través de la contaminación de nuestros padres y su culpa no es atribuida en Adán, nuestro representante, y solo uno puede vivir una vida perfecta. De manera que no tenga pecado original de la simiente del hombre y la mujer uniéndose. Vivió perfectamente 33 años sin pecado actual, siempre amando a su prójimo y a Dios sobre todas las cosas. De manera que este es el punto. Estas son las buenas nuevas. Hay un Salvador, como Calvino lo dijo, que a través de su doble obediencia ha merecido todo lo que necesitamos para ser salvos en Él. Esa es la doctrina. Solo Jesús puede salvar. Y Él está plenamente cualificado para salvar. Por eso Él es esa palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Cristo Jesús vino al mundo a buscar y a salvar pecadores, de los cuales yo soy el primero. John Bunyan una vez dijo, John Bunyan decía, yo soy el primero de los pecadores. Todo el mundo es salvo sintiéndose que es el peor de los pecadores.
Quizás tú te piensas que eres el gran deudor. Cristo murió por ti, tú eres un pecador que merece perecer, y la única manera de escapar es a través de la doble obediencia de Jesús, quien borra tus pecados con su obediencia pasiva. Pasivo de la palabra latina passio, sufriendo obediencia, pero también Él merece el derecho de la vida, ganó el derecho de la vida eterna por ti a través de su obediencia activa a la ley. Y eso fue lo que vi claramente cuando yo tenía 15 años y me liberó. La salvación fue 100% estaba fuera de mí en el Señor Jesús. Así que Charles Spurgeon dijo, Él va a tener más éxito para salvar un alma que esté más fiel a la verdad, que aunque sea obediente a toda la verdad. Aquel que se mantiene con la sencilla enseñanza de la cruz va a ser más fácilmente un ganador de almas. ¿Cómo puede venir esa obediencia de Cristo venir a ser mía? Esa es la segunda palabra. Vimos la doctrina, ahora vemos el mandamiento. El mandamiento es arrepentirse y creer en el Evangelio. No es simplemente una invitación. No es simplemente yo te exhorto o te advierto, te suplico o apelo a ti, sino que es más fuerte. Es una demanda, una respuesta correcta. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Ese es el mandamiento del Señor Jesús. Cristo demanda y tiene el derecho a la obediencia en ese sentido. Y Él da su Espíritu Santo que está como Jesús murió y sufrió por pecadores, justo como nosotros somos. Este es su mandamiento de que nosotros debemos creer en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros como Él nos ha mandado. Primera de Juan 3:23. Y esas palabras, arrepentíos y creed, son una experiencia que cambia la vida, inicialmente, pero también diariamente. Significa vivir una vida que muere a uno mismo, obedeciendo a Cristo, negándote a ti mismo, siguiéndole a Él. La misma palabra salvar no es simplemente, yo creo que esto es un púlpito aquí y por lo tanto yo estoy salvo porque yo creo intelectualmente, externamente, que Jesús es el Hijo de Dios, sino que es una rendición de en quien yo he creído. Yo le entrego toda mi vida a Cristo. Yo creo que Él es el Hijo de Dios, y porque Él es el Hijo de Dios, Él merece toda mi fidelidad y alianza a Él en el Evangelio. Lo que nos lleva a la tercera palabra, que es la promesa. La meta al proclamar no solamente incluye doctrina y mandamientos, sino también promesa. Dios usa su promesa también de la gran comisión para asegurar que aquellos que creen y son salvos serán salvos para siempre. Nos promete vida eterna si se arrepienten y creen en el verdadero sentido de la palabra. Creer solamente en Cristo para salvación. Cada uno. Jesús dice, nadie que venga a mí ha sido echado fuera. Cuán diferente es ese tipo de predicación del Evangelio, de mucha predicación que ocurre hoy, que distorsiona el evangelismo en muchas maneras, añadiendo al Evangelio, quitándole al Evangelio, no predicando a un Cristo completo para un pecador completo, ofreciendo la perdón de pecado, pero no permitiendo que Él sea un rey que nos habla, ni un profeta que nos habla, sino que debe abrazar el Cristo completo, el Cristo total para el pecador total.
Ese es el evangelio que debemos llevar a todos. Y ese evangelio no solamente es una proclamación fiel, es una invitación libre también, gratuita. Dios llama a pecadores, como dijo Jesús en la parábola del banquete de las bodas, a venir al banquete del evangelio. Aquellos que son invitados rechazan la invitación. Mateo 22 nos dice, y lo toman como si fuera algo muy ligero, y por lo tanto abusan contra los siervos del rey, provocando al rey a enviar a sus soldados para destruirles. Y una vez más, escuchamos el mandato: vayan, id a los caminos, y a cuantos halléis, llamadlos, invítenlos, mándenles a venir a las bodas. Así que hoy, en todo sermón verdaderamente evangélico, Dios llama a los pecadores por su palabra, llama a los pecadores con autoridad, llama a los pecadores a través de su gracia, llama a los pecadores como un juez. Está llamando a los pecadores, invitándoles, atrayéndoles según su misericordia. Está llamando a pecadores de una manera que puede ser resistida cuando rechazan la oferta del evangelio, pero viene con autoridad cuando hay un llamado interno. Cuando ese llamado es interno, ese llamado es irresistible. Es la belleza del evangelio. Él llama a pecadores de manera irresistible y ellos vendrán. Los llama a través de sus siervos que sufren o sufrientes. Leemos en Mateo 22 que sufren desprecio, abuso y aún hasta la muerte, cuando llaman a las personas a venir al banquete. Y sin embargo, Dios Él va a cumplir su voluntad soberana en ese llamado. Aquel que dice id, también va a dar los frutos a aquellos que van. Y esa es la belleza de ser un ministro del evangelio y de ser un creyente hoy. Tú puedes saber que tus labores en Cristo, tu trabajo en Cristo no es en vano. Y por tanto, Dios quiere que cultivar en nosotros con la gran comisión un corazón sorprendente, un completo corazón para hacia el evangelismo, que es tan grande como el mundo mismo. Dos grandes motivaciones que anima a los cristianos a evangelizar a los perdidos. Uno es el amor al Señor con toda su gloria. Él es digno. Salmo 96 que leímos, versículos 3 y 4. Él es digno de ser alabado por su evangelio glorioso. Él merece ser honrado en toda nación, por toda persona y por cada corazón. Así que nosotros comunicamos el evangelio en amor por los perdidos, en su necesidad desesperante. Así que lo hacemos por amor a Dios en su gloria y lo hacemos por amor a los pecadores en su necesidad. Lo que me lleva a la pregunta: ¿eres tú un evangelista para Dios? ¿Le amas? ¿Amas las almas de tu prójimo? ¿Ves a cada persona inconversa como un campo misionero? Puede decir con el padre de la iglesia Agustín que de que Dios mismo te usa porque tú ves al prójimo como a ti mismo, y al amarlo, al verlo de esa manera, tú también vas a amar al Dios de la salvación. Así que eso dice Jesús, te lo dice a ti, me lo dice a mí: vayan, id y proclamen este mensaje. Estamos siendo obedientes. Vayan, dice. Y este es el segundo pensamiento. Ustedes son mensajeros, son los mensajeros del evangelismo. Estas son veras personas. Inicialmente eran 11 discípulos cuando le dijo vayan la primera vez. Pero ahora le está diciendo vayan a todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura.
Marcos 16:15. Y el contexto ahora está yéndose aún más ampliamente que a los 11. En el contexto encontramos esta comisión para ir. Debe entenderse como un grupo más grande que el grupo de los apóstoles. Observen la extensión geográfica de la comisión. Todas las naciones, 11 personas van a ir a todo el mundo. Esto es una tarea demasiado enorme. No solo predicar, sino también bautizar y enseñar todas las cosas que yo les he mandado. Llevar a todo el evangelio de Dios a toda la persona a la que tú estás evangelizando. Y luego considera la duración del trabajo. No solamente por un año o una década o hasta que murieran los apóstoles, sino hasta que Cristo vuelva. Yo estoy con vosotros todos los días, aún hasta el fin del mundo. Por lo tanto, ven, es claro que el mandato evangelístico se aplica a toda la iglesia fundada por los apóstoles y que continúa hasta el regreso de nuestro Señor. Y los medios que él usa para comunicar ese mensaje, por tanto, debe ser a través de la predicación de la palabra de Dios, orando para el éxito de esta empresa, para que Dios bendiga la evangelización por la palabra de Dios de los pecadores en todo el mundo, por verdaderos cristianos que tienen una carga por el bienestar de sus almas. De manera que es crítico, como pueden ver, si eres cristiano, de que tú tienes un gran corazón por aquellos que están a tu alrededor. No puedes tener un gran amor por Dios como cristiano sin tener un gran corazón por el evangelismo. Todavía recuerdo cuando era joven ir a algunas de las reuniones del sínodo de nuestra denominación y se eligió un hombre para que sea el encargado del consejo misionero. Y el hombre se levantó y dijo muy humildemente: yo no puedo tomar esta posición porque yo nunca he tenido un gran corazón por las misiones. Yo me quedé sorprendido. Este es un anciano de la iglesia. ¿Cómo tú no puedes tener un gran corazón por las misiones? Si tú has sido enseñado a tener un gran corazón para Dios. Si Dios te salvó, tú quieres que todo el mundo sea salvo. Una de las grandes marcas es cuando Dios salva a alguien, se empieza a preocupar por el papá, por sus familiares, su hermana o primo inconverso, su abuelo o sus amigos inconversos. ¿Cómo puedo yo darles el evangelio? Ellos necesitan lo que tengo. Tienen ese lado de que te están martillando. Ellos necesitan encontrar eso que tú no encontraste. Pero por el otro lado, si Él me salvó a mí, puede salvar a cualquiera. Ven, eso te motiva. Por amor cristiano, Juan 13, 34, 35, a que tu vida brille de tal manera, Mateo 5, 16, que ellos puedan ver tus buenas obras y glorificar al Padre que está en los cielos. Así que el evangelismo es eminentemente dependiente, como dice Murray, de la cualidad de la vida cristiana que es disfrutada en la iglesia. Cuando tú tienes cristianos robustos, vas a tener una iglesia robusta con el evangelismo. Y la iglesia que no evangeliza, dice A.W. Pink, se va a fosilizar. El evangelismo, el ir, se aplica a todo creyente. Cuando una iglesia siente eso y los cristianos individuales creen eso y el ministro predica desde el púlpito y lo modela en su propia vida, esa iglesia está viva y esa iglesia no va a estar trabajando en vano. Así que es nuestro llamado de regar la semilla del evangelio tan ampliamente como podamos. Y hay muchos métodos de evangelismo, ¿no? Predicar obviamente en el culto público, predicar también afuera de la iglesia, en la calle, al aire libre, conferencias,
es criar a nuestros hijos en el conocimiento de la ley, del evangelio, hablando con ellos seriamente, uno a uno, de lo que trata el evangelio, dar testimonio personal a los no cristianos, de todo tipo de ambiente, es dar Biblias, literatura evangelística y tratados, es enseñar la Biblia, es catecismos bíblicos, a ayudar en los programas de la iglesia, de la difusión del evangelio, servir a los niños, o sea, servir en organizaciones evangelísticas para eclesiásticas, participar en polémicas contra falsas enseñanzas, en apologética para defender el cristianismo, dirigir ministerios de misericordia que también comuniquen el evangelio, publicar la verdad del evangelio de forma impresa o electrónica, utilizar las artes, enviar predicadores, entrenar a predicadores en seminarios. Hay tantos métodos. Y la bendición de Dios que sea con todos, pero el método primario es la predicación del evangelio en el púlpito, en la reunión pública del cuerpo de Cristo. Así que estamos llamados a ir en muchas maneras, a ir a un mundo que es difícil de ganar, ir a un mundo donde es costoso regar el evangelio, cuesta tiempo, dinero, incluso a veces nuestra sangre, y uno no puede retenerlo. Pero ¿qué puede motivarnos para tomar nuestra cruz y seguir a Jesús en esta tarea? Y eso nos lleva a contemplar la tercera palabra de nuestro mandato de esta mañana. Id, por tanto, hay una motivación. Id pues, hay un pues, un por tanto. Nos invita a considerar lo que acaba de decir y a tomarlo como un motivo poderoso, proclamado por un Salvador poderoso. Todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Vean, queridos amigos, y esto es el secreto de por qué debemos evangelizar. Jesús es Señor. Él tiene toda autoridad, se le ha dado toda autoridad a Él. Él es digno de nuestros esfuerzos por evangelizar al mundo. En 3 de Juan 7 dice: por amor a su nombre salieron sin tomar nada de los gentiles. ¿Por qué dejaron estos hermanos sus hogares a ir a lugares extranjeros y sufrir persecución? ¿Porque querían hacerse ricos? No, porque amaban el nombre de Jesucristo y anhelaban que su nombre fuera aceptado y honrado entre todos los pueblos. No todo el mundo puede ir físicamente a tierras extranjeras, pero puedes apoyar a misioneros que lo hagan. Y puedes tener tu propio campo misionero en tu propio círculo, a tu alrededor, de aquellos a quienes Dios en su providencia pone en tu camino. Y tú les evangelizas, porque tu Salvador es digno. Y pues, porque todo poder le ha sido dado en el cielo y en la tierra. Y su labor a través de ti no será en vano. Por tanto, sigan adelante, amados hermanos y hermanas en Cristo, evangelizando donde quiera que vayas. Es trágico que nosotros perdamos tantas oportunidades de evangelizar. Yo tengo un amigo cercano, hace unos 30 años, quizás antes, me encontré con él por primera vez. El doctor James Greer, un muy conocido, muy teólogo, muy conocido, vicepresidente de un seminario que está al frente de la calle de nuestro seminario. Qué hombre tan piadoso era, tan buen evangelista y tan ocupado con tantas cosas. Pero un día me dijo esto: yo hice una resolución santa con Dios. Nunca voy a subir un avión y no evangelizar a la persona que está a mi lado. Y eso profundamente me impactó. Yo trato de modelar eso con mi esposa
Así que nosotros siempre hablamos a la persona que está próxima a nosotros. A veces es más difícil ahora con la persona con audífonos. Pero ¿sabes que 85% de las personas en un avión hoy, sentados a tu lado, cuando tú eres amistoso con ellos y tienes interés en ellos, tú comienzas haciéndoles preguntas de quiénes son, qué hacen de trabajo, cómo es su familia, cuántos hijos tienen? Ellos comienzan a hacerte preguntas a ti y tú empiezas a dialogar, y en 10 minutos o 5 minutos a veces van a sentir que tú te preocupas, interesas por ellos, y empiezas a hacer preguntas de lo que creen sobre la vida, o de lo que creen que se trata la vida, o de que si van a algún lugar, y naturalmente se introducen en una conversación. Y en 5 minutos puedes estar hablando con ellos acerca del evangelio. Pero por muchos años yo subía a los aviones y yo no hablaba a las personas que estaban a mi lado. Debemos estar orando cuando nos levantemos en la mañana: Señor, pon a alguien en mi camino hoy al quien le pueda llevar el evangelio. Y debemos usar cada método que tengamos para hacerlo. Algo que me trajo convicción a mí. Una de mis metas es no solo hablar de ellos y darles el evangelio, sino también tomar sus direcciones y enviarles libros, porque quiero discipularlos y darles seguimiento según pueda. Porque no puedo hacer eso con todo tipo de gente, pero quizás los libros pueden continuar haciéndolo. Y hay muchas historias de fracasos en cuanto a eso, pero también muchos encuentros esperanzadores evangelizando en un avión. Pero puedes hacerlo donde quiera que vayas en tu círculo de vida. Trata de decir una palabra a alguien que les va a impactar para bien, y por tanto intencionalmente procurando aperturas para evangelizar. Mi padre era muy bueno en eso. Siempre me decía como joven, aun si era un niño, 7, 8 años, entrando a la iglesia, no simplemente digas hola, dale la mano y dice: bienvenido a la iglesia, tengo una palabra para ti hoy. O pregúntales, pon su mano en el hombro: ¿tú amas al Señor? ¿Tú aborreces el pecado? Y ellos te van a mirar a ti, e inmediatamente vas a tener una conversación con un niño. Trata de usar los encuentros que tienes en esas providencias para llevar el evangelio, porque Jesús es digno y porque tú amas el alma de esas personas, creada a la imagen de Dios, pero ahora esa imagen se ha sido dañada y debes restaurarla de una manera salvadora. Así que como Cristo es Señor y como Él es digno, pero también porque Él es capaz de salvar al peor de los pecadores, ¿cómo vamos a retenernos? Si Él es capaz de salvar al peor de los pecadores en este edificio ahora mismo, y es capaz de salvar al peor de los pecadores fuera de este edificio, ¿hay alguien a quien no debemos hablarle si Dios abre la oportunidad de predicar el evangelio? Bueno, la motivación es su dignidad, y en segundo lugar, su habilidad, capacidad de salvar a los perdidos. Pero en tercer lugar y finalmente, Él viene a juzgar al mundo en justicia. Tú debes nacer de nuevo. Tú debes ser salvo, o vas a ser echado a las tinieblas eternas. Va a venir a juzgar al mundo. ¿Te has sentado en un aeropuerto y ver estas miles de personas caminando, todas yendo al cielo o al infierno? Y cada uno de ellos desesperadamente necesita escuchar el evangelio. Cristo viene. Por lo tanto, dice Pablo, Hechos 17, 30 y 31, Dios ahora manda, no solo los invita, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, porque ha fijado un día en el que juzgará al mundo con justicia por medio del hombre que ha designado, y ha dado garantía de ello a todos los hombres al resucitarlo de
entre los muertos. Aleluya. Ven, Señor Jesús. Pero ay de este mundo si no estás listo. ¿Estás listo? Si murieras hoy, podrán decir tus hijos, o podrás tú decir de tus hijos, de que él o ella ama al Señor. No hay duda de que mi niño de 8 años está salvo. No hay duda de que mi mamá y mi papá no son perfectos, pero aman al Señor. Estás dejando un testimonio con tu propia vida en esa pequeña palabra. Pues, por tanto, Cristo es digno. Él me salvó incluso a mí. Él viene de nuevo. Yo quiero decir a otros acerca de Él. Vayan y hagan discípulos. Esa es mi última palabra. La marca del evangelismo. Hagan discípulos. Son palabras fuertes. Esta es la marca del evangelismo. La meta es, el blanco es poder hacer discípulos. La meta es hacer discípulos. No solamente hacer que ellos tomen una decisión rápido, pasen al frente, firmen una carta y después se van. Un amigo muy bueno, Errol Holtz, que está con el Señor, estaba con las cruzadas de Billy Graham hace décadas. Pero él tuvo que salir finalmente, porque 95% o más de las personas que venían al frente, sus vidas no cambiaban. Simplemente les daban cierto llamado al evangelio, pero no eran discipulados. No eran discipulados. Richard Baxter decía, después de sus más de 30 años ministrando en Inglaterra, él conocía 600 personas salvadas por la gracia de Dios bajo su ministerio. Y él decía, ninguno de ellos de los que conocían estaba dando regresión espiritual. De 600, eso es maravilloso. ¿Cómo en el mundo eso es posible? Porque él los discipulaba. 2 veces a la semana iba a sus casas, visitándoles, llevándoles la palabra, haciéndoles preguntas sobre sus almas, tratando de hacer que ellos crecieran en gracia, y Dios les estaba bendiciendo. No simplemente les llevas el evangelio a las personas para que inicialmente sean salvas y simplemente los empujas al cielo, sino que tú les das el evangelio para discipularlos, para que caminar con ellos, para continuar llevándoles a ellos la palabra de Dios y que crezcan en ella. Hechos 11:26, Pablo va a Antioquía y dice que pasó todo un año en la iglesia y les enseñó a muchos. Y los discípulos fueron llamados cristianos por primera vez en Antioquía. Cada verdadero cristiano es un discípulo de Jesucristo. Por eso nosotros tenemos que discipular a otros y nosotros mismos ser discipulados por otros. La palabra que se traduce discípulo significa aprendiz. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Sé discipulado por mí. El discipulado incluye la recepción de las enseñanzas del maestro y la imitación de sus caminos. Un discípulo, dice Jesús, no es más que su maestro, sino que todo el que sea perfecto o entrenado va a ser como su maestro. Así que el discipulado es más que simplemente instrucción. El discipulado es la asimilación de los principios del evangelio prevalentes en la vida de alguien hacia la vida de otro. En los días de Jesús, un discípulo era un aprendiz. Él vivía con su maestro en su misma casa, aprendía sus maneras, imitaba su vida, se sometía a su autoridad. Un joven carpintero, por ejemplo, no se limitaba a admirar la artesanía, sino que daba forma con sus propias manos, con la atenta mirada de su propio maestro. Así que cuando Jesús hace discípulos, nos llama a ser discípulos. No quiere que reunamos gente que oiga,
sino que está llamando a la iglesia por el Espíritu de gracia y la palabra de Dios a llevarles a una formación, a una relación formativa con Él a través de la palabra, enseñándoles a obedecer todo lo que Él ha mandado. Hacer discípulos tiene el objetivo de la conformidad de toda la vida con Cristo, a Cristo, no solo un asentimiento intelectual. Así que debemos preguntarnos, ¿están las personas entendiendo y aprendiendo? ¿Están aprendiendo a ser más como Cristo? ¿A conformarse más a su imagen? ¿A hacer como lo que Él hace, amar lo que Él ama, a caminar como Él anduvo? Haciéndoles discípulos. ¿Observaron que dice hacer discípulos? No hacer que ellos tomen decisiones. No es simplemente persuadir a las personas a que tomen una decisión pasajera que no produzca cambio en sus vidas. Las personas pueden decidir hacer decisiones por Cristo por muchas razones y no necesariamente salvadoras. La advertencia de Joseph Alayan dice: el converso poco sólido acepta a Cristo a medias. Está totalmente a favor de la salvación de Cristo, pero no de la santificación en Cristo. Está a favor de los privilegios de la salvación, pero no se apropia de la persona de Cristo. Divide los oficios y los beneficios de Cristo. Esto es un error en el fundamento mismo. Puedes decir que quieres a Cristo como Salvador, pero si no lo quieres como Señor, tu salvación es falsa. El evangelismo bíblico llama a los pecadores a seguir a Cristo y en una fe perseverante, en arrepentimiento, en obediencia, a pesar del costo del discipulado. Así que seguir a Cristo es una experiencia de autonegación. Un discípulo que se niega a sí mismo se va no se va a dedicar simplemente a sí mismo. Spurgeon lo decía de esta forma: ora al Señor para que te aniquile con una autoaniquilación, y que aún haga más rápido el proceso para morir a tu propia justicia y vivir totalmente para su justicia. Discipúlate a ti mismo. Discipúlense los unos a los otros a través de la palabra de Dios. Tu meta, si tú quieres crecer en una madurez completa en Cristo, Colosenses 1:28, tú quieres seguir de manera robusta y celosa la madurez en Cristo hasta que Él regrese. Y por tanto, y haced discípulos. Hacer discípulos necesita paciencia para ser discípulos. Entrena un niño a obedecerte. Eso se necesita perseverante. Cuando una madre enseña a un niño a hablar, no le da simplemente la instrucción y se va y no lo repite, sino que repite las instrucciones con paciencia. Le da el ejemplo con paciencia y le va dando los pasos para que puedan crecer. Así mismo cuando evangelizamos a otros, no debemos dar un vistazo rápido. No veo ningún fruto en mi vida, ni evangelizando a esta persona por 2 semanas. No, debemos tener paciencia, de tener un vistazo a largo plazo del asunto. Tú no ves frutos a veces por mucho tiempo, como el árbol de bambú chino, me dicen. No, tú lo plantas y en 5 o 6 años no crece, y de repente crece en un gran árbol. La evangelización a veces es así. Crece, pero muy lentamente. Pero recuerda la promesa: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y tú perseveras en hacer discípulos. Bueno, la iglesia, por lo tanto, no es una agencia de mercadeo tratando de hacer que Cristo sea atractivo. Es un heraldo anunciando la victoria de Cristo y su victoria. Y al salir a hacer discípulos,
no simplemente ganas admiradores, sino que llamas a hombres y mujeres y niños a postrarse y a postrarse nuevamente y más profundamente y voluntariamente ante el Rey. Así que ser discípulos no se mide por los aplausos, por el éxito visible, sino por la obediencia al mandato de la comisión del Rey y la madurez hacia el Rey mismo. Y a modo de conclusión, permítame decirle que esa comisión todavía no se ha completado. Tú y yo estamos en la historia donde debemos ser testigos. Desde los ministros entrenados hasta los niños más pequeños, debemos ofrecer a Cristo para salvación. Para que toda la familia de Cristo, esperar ver toda la familia de Cristo reunidas alrededor, anhelar aquel día cuando ya no habrá silla vacía en el cielo, cada uno estará allí, discipulado hasta el fin, hecho santo por la sangre del Cordero. Así que para cumplir la tarea del evangelismo mundial, debemos trabajar como un cuerpo, como un equipo unido en Cristo, para que cada uno haga su parte conforme a sus dones y su propio llamado. Donde quiera que estés, donde sea lo que sea que estés haciendo, oh Señor, ayúdame a discipular a alguien hoy. Pero para discipular, tú debes ser discípulo. Espero que lo seas. Espero que entiendas que no puedes discipular si tú mismo no eres un discípulo. O cuando tú eres un cristiano que está declinándose y echándose atrás. Tu primera ocupación no es decirle a otros que sigan a Cristo, sino que tú regreses a tu Señor y Salvador porque tus pecados te están convirtiendo en un obstáculo para ser discípulos. Una vez profesabas a Cristo, pero estás caminando como un mundano. Debes arrepentirte y empezar a hacer las primeras obras y tomar una vida de discipulado nuevamente. Confiesa tu desobediencia a Dios. Ora ardientemente a que el Señor renueve tu valentía y que te permita tener oportunidades de hablar buena palabra sobre Jesús a otros. O quizás eres un cristiano evangelístico y eres un verdadero discípulo y discipulas a personas semanalmente, quizás diariamente. Te preocupas. Quizás tú vas y tú estás haciendo discípulos, le estás diciendo a las personas de lo que ellos necesitan para esta vida y para la mejor vida venidera. Sigue haciendo el trabajo. Él va a estar contigo siempre, aún hasta el fin del mundo. ¿Quién sabe si la semilla que tú estás sembrando en un avión o en una escuela, en una oficina, un día producirá, por la gracia de Dios, una cosecha de salvación? Y oh, qué gozo será encontrarnos con esos en gloria un día. Que Dios trajo a la conversión, primariamente o en parte, a través de tu evangelización y tu discipulado de ellos. Esa es una de las cosas más humillantes que tú puedas escuchar en este mundo. Tengo algunos amigos en mi pasado donde fueron salvados bajo mi ministerio y me dicen de tiempo en tiempo, uno ahora, otros después, varios años después, me dicen, ¿por qué tú no me lo dijiste antes? Y yo le dije, yo no quería que tu cabeza se inflara. ¿Cabeza inflada? Lo más humillante en el mundo es que tú, un pecador tan feo en ti mismo, seas usado por Dios por el bienestar de alguien más. Eso solamente puede ser únicamente solideo gloria. Nada para tu crédito, sino para ti, Señor, sea toda la gloria y dominio. Aleluya. Soli Deo gloria. Así, id por tanto y haced discípulos. Vamos a orar. Dios de gracia, pensamos en esos hombres
que encontraron los desechos en las puertas de Jerusalén, los despojos de los de Samaria, y dijeron: hemos encontrado las riquezas, no debemos retenerlas, debemos regresar a la ciudad y decir lo que hemos encontrado. 1000 veces más eso es cierto acerca de aquellos de nosotros que encontramos el Evangelio. No podemos retener, necesitamos hablar de las buenas nuevas de que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a pecadores, aún a pecadores, los más grandes pecadores. Así que bendice esta charla, anímanos de alguna manera a hacer resoluciones profundas ante el Dios Todopoderoso, de que vamos a hacer un esfuerzo determinado, con toda sencillez y con toda dependencia de tu espíritu, para evangelizar a todos aquellos que crucen nuestro camino, que no son salvos, en momentos apropiados para tu gloria, y donde manifestemos la preocupación de sus almas que no perecerán, sus almas eternas. Bendice estos esfuerzos. Tú estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. En nombre de Jesús oramos. Amén.